Hola, bienvenidos a este programa donde hablamos de temas relacionados al bosque, ecosistemas forestales y medio ambiente en general. El día de hoy les traigo la biografía de Elia Bravo Hollis, la primera mujer en México en recibir el título de bióloga, fundadora del Jardín Botánico de la UNAM y la experta en cactáceas, la experta, aportando a la ciencia con su obra maestra Las Cactáceas de México. Hablar de Elia Bravo es hablar de cactáceas, esas plantas que crecen en ambientes áridos y semiáridos a las cuales la maestra Bravo dedicó más de la mitad de su vida, estudiando, conociendo, clasificando y aprendiendo. Todo para que nosotros conociéramos una fracción de lo que es la enorme diversidad de plantas que tiene México. Y esta es la razón por la cual en este episodio especial vamos a hablar de la maestra Bravo, porque considero más que importante mantener viva la memoria de las personas que contribuyeron de una manera importantísima a la ciencia en México, especialmente a la biología. Seguir hablando de personas importantes en la ciencia debe ser algo de todos los días. Hicieron aportes invaluables que hay que reconocer hoy y siempre, en este caso en particular a más de 100 años del nacimiento de la maestra Bravo. Mientras buscaba la información necesaria para la realización de este episodio, me topé con una biografía bastante bien hecha y redactada, la cual es la que les estaré leyendo el día de hoy. Dicha biografía se encuentra en la publicación de 2019 Mujeres, Educación y Ciencia en América Latina, compilada por Mario Quintanilla Gatica y Nuria Solsona Pairó. Fue escrita por Rocío Guadalupe Valderas Robledo y Alma Adriana Gómez Galindo. En esta biografía encontramos con detalle la vida de la maestra Bravo, así que así damos inicio al episodio número 20 de su podcast favorito, conmemorando el natalicio de Elia Bravo Hollis y el Día Nacional de las Cactáceas, el cual es el 10 de octubre. Elia Bravo nació el 30 de septiembre de 1901 en la villa de Mixcoac, hoy en día delegación Álvaro Obregón, en Ciudad de México. Sus padres fueron Samuel Bravo y Carlota Hollis, ambos amantes de la naturaleza, cuyo amor transmitieron desde temprana edad a su hija y a sus 3 hermanos. Desde pequeña, Elia creció rodeada de personas amantes de la naturaleza y de la ciencia, lo que sin duda influyó en su sobresaliente vida. Entre estos personajes, su madre y su padre beneficiaron de una manera importante el desarrollo profesional y social de Elia. El padre de Elia, Samuel Bravo, era originario de un pequeño poblado de Guanajuato, pero desde los 10 años viajó a León, una ciudad que está misma en Guanajuato, a vivir con sus tíos porque quería estudiar. En esta ciudad ingresó a la educación básica hasta que decidió especializarse en teneduría de libros, similar a lo que hoy en día es el trabajo contable, y fue así que se trasladó a la Ciudad de México. Posteriormente trabajó en la primera compañía de seguros de vida que hubo en la capital mexicana. Samuel Bravo se distinguió por ser una persona culta y de ideas izquierdistas. Desde que vivió en León con sus tíos, vio de cerca la vida que los campesinos mantenían con sus patrones, sometidos a trabajos forzosos y bajos salarios, lo cual los sumía en una dependencia vitalicia. Carlota Hollis, madre de Elia, fue la primera de 5 hermanas. La madre de Carlota y abuela de Elia, Emilia Hollis Atkinson, era inglesa y había migrado con sus padres a México en 1800. Su padre y su prima se dedicaban a la cerámica y habían venido a México a fundar una fábrica de loza, la cual fue exitosa durante largos años. Por tanto, Carlota y sus hermanas habían aprendido todo acerca de la producción de cerámica y el manejo de la fábrica. A principios de 1901, Samuel Bravo y Carlota Hollis se casan y deciden instalarse en Mixcoac, donde Elia vivió sus primeros años. Ella tuvo una infancia llena de actividades que aportaron a su desarrollo y, más tarde, a su interés por la naturaleza. Solía ir de excursión al río con su padre, quien cultivaba diversas plantas en su casa. Con su madre, Elia acostumbraba a observar los atardeceres y las estrellas por las noches. Su madre le mostraba en el cielo oscuro la ubicación y nombres de algunas constelaciones. También solía escuchar por las noches las novelas que sus tías leían cuando estaban de visita en casa. Desde sus primeros estudios, Elia fue una buena estudiante, quien disfrutaba mucho de aprender. Su primer reconocimiento lo obtuvo cuando cursaba el primer año de primaria. En este recibió 2 libros, uno de literatura y el otro de ciencias. En 1909, un año antes del inicio de la Revolución Mexicana, Elia cursaba la primaria.
Su padre había cambiado de trabajo pues la compañía de seguros le quitaba mucho tiempo para sus actividades dentro de la política. Él apoyaba orgullosamente las ideas de Francisco I. Madero, quien defendía a los menos favorecidos y luchaba contra la dictadura de Porfirio Díaz. En casa, el padre de Elia le enseñaba a leer por las tardes a los campesinos y hablaba sobre las ideas de Madero. Algún tiempo después, en noviembre de 1910, pasando a los festejos del centenario de la independencia, comenzó la revolución y puso fin al gobierno de Porfirio Díaz, estableciendo elecciones libres y democráticas. En 1911, Madero triunfó en las elecciones y tomó la presidencia. Sin embargo, tras pasar un par de años y habiendo bastante descontento por parte del pueblo, el que reclamaba incumplimientos a Madero, este se enfrenta a un levantamiento iniciado por antiguos porfiristas, es traicionado por el general Victoriano Huerta y encuentra la muerte. Tras ello, seguidores de Madero como Samuel Bravo, padre de Elia, juraron eliminar a Huerta, pero fueron traicionados. Él y otro de sus compañeros de lucha fueron fusilados en el panteón de la Villa de Guadalupe, cerca del cerro de Tepeyac. De esta manera, a sus 11 años y al lado de sus hermanos, Elia queda cobijada por su madre y sus tías, quienes la acompañan en su posterior crecimiento tanto personal como profesional. La Escuela Nacional Preparatoria, ENP, fue fundada por el Dr. Gavino Barreda en 1868, por encomienda del presidente Benito Juárez, quien estableció las bases de la nueva organización de la educación pública, anteponiéndose al dogmatismo y favoreciendo el razonamiento y la experimentación. Es hasta 1882 que ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria la primera mujer, Matilde Montoya. Este hecho marca una nueva apertura para el desarrollo intelectual de las mujeres mexicanas, favoreciendo entre otras a Elia Bravo. La tía María, hermana del padre de Elia y enfermera de profesión, convenció a la madre de esta para que le permitiera estudiar medicina y convertirse en doctora. Para llegar a tal meta, Elia comenzó su preparación ingresando en 1919 al bachillerato impartido por la Escuela Nacional Preparatoria, con una duración de 5 años. Aquí se realizaban los estudios necesarios para poder ingresar a la Escuela de Altos Estudios. La época en la que Elia estudió el bachillerato fue de grandes cambios sociales y políticos. Diversos futuros personajes se encuentran en esa escuela. Se concentraban en la Escuela Nacional Preparatoria, algunos como alumnos y otros como profesores. De esta manera, Octavio Paz, Carlos Pellicer, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Diego Rivera o Frida Kahlo podrían encontrarse en los pasillos, zonas de alimentación y bibliotecas de este centro de estudios, dando cursos, pintando o compartiendo sobre sus ideas. En su estancia en la Escuela Nacional Preparatoria, Elia conoció al maestro Isaac Ochoterena, quien fue su profesor de biología durante su segundo año. El profesor Ochoterena era estricto, pero a la vez apasionado por enseñar biología y transmitir el amor a la investigación. Él era especialista en diferentes áreas de la biología, sin embargo, destacó por sus trabajos en botánica, zoología e histología. El profesor Ochoterena formó con sus estudiantes el departamento de biología en la Escuela Nacional Preparatoria, donde Elia participó en diferentes actividades como salidas a campo y excursiones. Posteriormente, el maestro Ochoterena eligió a varios estudiantes, entre ellos Elia, obviamente, para ser ayudantes en las clases de biología, quienes se encargaban de preparar los materiales que iban a necesitar. Además, el maestro les asignó un tema para que se adentraran a la investigación en biología. A Elia le encargó estudiar la vida microscópica en cultivos. A partir de este trabajo, Elia se interesó sobre el tema de protozoarios y reafirmó su pasión por la biología. Derivado de esta investigación, Elia publicó su primer trabajo en 1921 titulado Monografías de Hidata Senta, en la Revista Mexicana de Biología. Siendo Elia estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, perteneció a diferentes grupos de alumnos y o expertos de diversas áreas. Uno de ellos fue la Sociedad José Mariano Muciño, fundada por el maestro Ochoterena, Elia y sus compañeros. Los estudiantes eran los encargados de organizar charlas de profesores de biología y filosofía para que les enseñaran sobre sus áreas de especialidad. Otro grupo en el que participó Elia fue la Sociedad Científica Antonio Alzate, el cual era conocido como el Templo de la Ciencia en México.
Esta sociedad tenía como objetivo divulgar conocimientos científicos y humanísticos, así como establecer relaciones con otras sociedades en el mundo. Bajo el mandato de Porfirio Díaz, la SCAA había sido fundada en octubre de 1884 por preparatorianos y apoyada por profesores de la Escuela Nacional Preparatoria, donde inicialmente tenía sede. Posteriormente pasan a un edificio cercano al Palacio Nacional, donde años más tarde, en 1930, gracias a su enorme biblioteca y publicaciones en memorias y revista de la Sociedad Científica Antonio Alzate, es reconocida como Academia Nacional de Ciencias Antonio Alzate. En la revista de la Sociedad Científica se publicaban los trabajos de los miembros, abarcando disciplinas como matemáticas, física, química, astronomía, geografía, historia, biología, antropología, educación, ciencias sociales, entre otras. Actualmente todo este acervo de revistas, libros, fotografías, actas de sesiones se encuentra resguardado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta sociedad, Elia presenta su primer trabajo sobre protozoarios. El público era en su mayoría hombres con gran experiencia en las áreas de ciencias y sociales. Elia sintió que algunos no le habían entendido y que quizá otros cuestionaban su estancia en ese lugar por el hecho de ser mujer. Sin embargo, ella estaba consciente de que los tiempos estaban cambiando y no se dejó intimidar ni desistió en el estudio de lo que se convertiría en su pasión. Antes de terminar el bachillerato, Elia había impartido algunas clases de botánica cuando el profesor titular llegaba a faltar. Estos fueron sus inicios en la docencia, lo que también se convertiría en un trabajo que le entusiasmaba realizar. Para entonces, Elia ya había decidido estudiar la carrera de biología, oponiéndose y confrontando a las expectativas que su madre y tía habían planeado, es decir, hacer de Elia una médica cirujana. Sin embargo, la carrera de biología aún no existía en México y lo que hacían entonces era tomar algunos cursos de la disciplina en la Facultad de Medicina y otros en la Escuela de Altos Estudios para tener una carrera equivalente. En 1924, Elia se inscribe bajo esta modalidad y un año después se abre en la UNAM la carrera de biología. Se dice que antes de 1925 la carrera de biología no era tan demandante, pues esta no tenía trascendencia social, ni mostraba un panorama prometedor en el mercado laboral, ni mucho menos tenía el prestigio de otras carreras, como medicina o química. En 1922, en la Escuela de Altos Estudios se impartieron cursos de botánica y zoología, que más tarde serían el núcleo de la carrera de biología. Le siguieron cursos de histología, bacteriología, química, geografía, física, psicología, latín, alemán y otras. Para 1925, la Escuela de Altos Estudios es suprimida y transformada en la Facultad de Filosofía y Letras. De la primera escuela solo egresó un profesor con la especialidad completa, Enrique Beltrán Castillo, considerada la primera persona titulada en biología en México, en 1926. Autores como Beltrán e Islas comentaron: juzgada a medio siglo de distancia, es evidente que la preparación recibida por los egresados de la especialidad de Ciencias Naturales en la Escuela Nacional de Altos Estudios fue inferior a lo que hoy se brinda en planteles semejantes, pero constituyó un valioso esfuerzo para profesionalizar la biología y acabar con las improvisaciones que anteriormente existían. Al abrirse la carrera de biología, Elia y su compañero Leopoldo Ancona se cambian a estudiar a la UNAM y en 1927 Elia Bravo se convierte en la primera bióloga titulada en México. El año en que Elia se titula como bióloga, México se encontraba inmerso en una situación política llena de conflictos. En ese año inició la Guerra Cristera, que buscaba dotar de mayor poder a la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, se extendían algunos movimientos antirreeleccionistas contra el presidente de turno, Álvaro Obregón, quien buscaba su reelección. Mientras México se mantenía en constantes revueltas postrevolucionarias, en el otro lado del mundo se realizaba la conferencia Solvay, que generó la fotografía considerada más famosa de la ciencia, en la cual solo aparecía una mujer, Marie Curie. Así se veía la ciencia en aquel entonces: Einstein, Bohr, Schrödinger, Planck, Pauli, entre otros, y Marie abriéndose camino. En otros países de Europa, las mujeres ya hacía tiempo habían iniciado su incursión profesional y reconocida en la biología. Christine Elisabeth Hoch-Bonnevie
no sé cómo se pronuncia eso, una disculpa, fue una bióloga noruega nacida en 1872. En Noruega, la universidad se fundó en 1811 y casi desde su inicio se permitió el ingreso a mujeres, sin embargo no se les permitía graduarse. Después de años de lucha por presión de países vecinos que habían aceptado que las mujeres concluyeran sus estudios, como Suecia en 1872 y Dinamarca en 1875, Noruega aceptó en 1884 la titulación de mujeres. Cristina ingresó a la universidad en 1892, se dedicó a estudiar zoología marina e hizo estancias en laboratorios de diferentes países. En 1906, con tan solo 34 años, se convirtió en la segunda mujer con doctorado en la Universidad de Noruega. En 1911, fue la primera mujer aceptada por la Academia Noruega de Ciencias y Letras. Recordemos que en México, en 1882, Matilde Montoya fue la primera mujer aceptada en la Escuela Nacional Preparatoria, quien en 1887 se tituló como la primer médica en México. Desde que Elia se convirtió en bióloga en 1927, pasó de ser ayudante en las clases de biología a ser profesora en la Escuela Nacional Preparatoria. Así fue durante sus estudios de la maestría hasta 1929. En este año, la Universidad Nacional de México consiguió la autonomía, y con ello diferentes instituciones de gobierno dedicadas a la ciencia pasaron a depender de la ahora llamada Universidad Nacional Autónoma de México, entre ellas la Dirección de Estudios Biológicos y el Instituto de Geología. La Dirección de Estudios Biológicos se convirtió en el Instituto de Biología y se otorgó el cargo de director al profesor Isaac Ochoterena. Elia y otros discípulos del profesor fueron incluidos para trabajar en el equipo de este instituto. El puesto que le designaron a Elia fue el de curadora del Herbario Nacional de México. Actualmente, este herbario cuenta con más de 1.300.000 ejemplares, siendo el más grande del país y de América Latina. Con este cargo, Elia se despidió de los protozoarios y reafirmó su interés en el trabajo en botánica. En 1930 realizó su primer trabajo en esta área titulándose Las lemniasas del Valle de México, investigación realizada en Xochimilco. Este trabajo se publicó en el primer número de los Anales del Instituto de Biología. Para 1929, Elia concluyó los créditos de la maestría en Ciencias Biológicas en la UNAM. Utilizó estudios que había realizado en una de sus excursiones en Tehuacán sobre los géneros de las cactáceas y produjo la monografía titulada Contribución al conocimiento de las cactáceas de Tehuacán, que le sirvió para obtener el grado en 1931. Elia Bravo y Leopoldo Ancona se convirtieron así en los dos primeros profesionales con el título de maestría en ciencias del Departamento de Ciencias de la Facultad de Filosofía y Letras. En esos años, él impartía la clase de botánica en la Facultad de Filosofía y Letras de esta institución. Posteriormente, el profesor Ochoterena le encomendó a Elia investigar sobre la familia de las cactáceas, pues las investigaciones de la UNAM debían abordar temas nacionales, de acuerdo a lo que planteaba el gobierno en turno. Desde ese entonces, Elia dedicaría su vida al estudio de estas plantas. Para llevar a cabo esta encomienda, Elia retomó una monografía realizada por el profesor Ochoterena en 1922, donde colaboró siendo ella estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria. Leyó diversos libros para conocer más sobre las cactáceas, realizó numerosas excursiones por México, país rico en cactáceas, visitó herbarios extranjeros y recopiló cuantiosas fotografías. Este trabajo le tomó 5 años y finalmente en 1937 publicó el libro Las cactáceas de México, el que constó de 775 páginas y 324 fotografías. Aquí se describían la mayoría de las cactáceas que se conocían en el país. Este libro resulta un aporte importante para el conocimiento y valoración de las cactáceas en México. En este punto de la historia de Elia Bravo Hollis vamos a hacer una pausa, lo que fue conocida como su pausa profesional, porque posterior a la publicación del libro, Elia se casó con José Clemente Robles, un compañero de la escuela quien para entonces era un médico reconocido y uno de los primeros neurocirujanos de México. Elia, a petición de su esposo, dejó todas sus investigaciones y se dedicó a las actividades del hogar. Sin embargo, al pasar 13 años de matrimonio y no haber tenido hijos, el doctor Clemente le pide el divorcio aludiendo que todo hombre desea tener descendencia. Elia acepta y retoma su vida de profesora e investigadora, que
espero que todos estemos de acuerdo aquí que fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Hoy en día en México sigue habiendo ciertos reparos a los matrimonios donde no hay hijos, pero pues era el inicio del siglo, 1930 y tantos. En la época de cuando fue el matrimonio de Elia, era considerado algo poco justificable, ya saben, el divorcio. Igualmente era considerada labor de la mujer el cuidado de la casa y la crianza de los hijos. La presión social y la forma en que eran educados hombres y mujeres establecía que una vez casados habían de tener hijos. Pero pues los tiempos cambian. Elia seguramente fue de las primeras que dijo no quiero tener hijos, voy a dedicar mi vida a la ciencia. Y es así que después de su divorcio, Elia volvió a la investigación y retomó su pasión por la biología. Siendo 1950, Elia regresó a trabajar en el Instituto Politécnico Nacional, siendo encargada del Departamento de Biología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Se puso al corriente con lo sucedido durante todo ese tiempo que se había alejado del trabajo académico, lo que le hizo sobrellevar su reciente divorcio. Al mismo tiempo se fundó la Sociedad Mexicana de Cactología. Elia, junto con Jorge Meirán, A.C. Matuda, Dudley Gold, Hernando Sánchez Mejorado, Carlos Chávez y Juan Balme echaron a andar este proyecto, el que rápidamente tuvo positiva respuesta y muchas personas solicitaron ingresar. Elia fue presidenta de 1951 a 1972. Posteriormente, en 1955 crearon la revista Cactáceas y Suculentas Mexicanas, donde publicaron los trabajos del grupo. Desde entonces y hasta la actualidad se ha publicado de manera ininterrumpida 4 números al año. Elia solo trabajó 2 años en el Instituto Politécnico Nacional, pues en 1952 regresó al Instituto de Biología como investigadora, dedicándose a estudiar la florística de las cactáceas en México. Realizó diversos viajes dentro de México y se asoció con diferentes compañeras y compañeros para conseguir recursos con el propósito de realizar las excursiones. De todos estos viajes, Elia y sus colegas recolectaron ejemplares e hicieron sus colecciones. Posteriormente decidieron buscar un terreno en la UNAM para resguardarlas. Además, pensaron que sería bueno crear un jardín botánico y que pasara a ser parte de ese importante centro de estudios superiores. Le comentaron esta idea a la autoridad directiva de la UNAM, el doctor Faustino Miranda, quien encontró valioso el proyecto. Paréntesis, próximamente seguramente vamos a hacer un episodio dedicado a Faustino Miranda, que también tiene una historia importantísima en la botánica en México. En 1959 fue fundado el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, donde no solo se resguardaron las colecciones de cactáceas con las que Elia y sus colegas contribuyeron, sino que además compiló plantas endémicas de zonas tropicales. Elia se convirtió en la primera directora del Jardín Botánico. Entre 1966 y 1968 fue profesora del curso de cactáceas en el programa de posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Después de ese año se alejó de las clases, pero siguió dirigiendo tesis de licenciatura y posgrado, dedicándose de tiempo completo a la investigación. Tenía la encomienda de Ignacio Chávez, rector de la UNAM de 1961 a 1966, de hacer una nueva edición del libro Las Cactáceas de México, pues estaba agotado y era muy solicitado desde el extranjero. Dado lo anterior, Elia se enfocó fuertemente en este trabajo. Se documentó de nueva bibliografía, realizó recorridos por el país buscando ejemplares no conocidos, consultó herbarios y se apoyó de personas que le ayudaron a entender libros en otros idiomas. Se unió a otros grupos de investigadores para poder realizar las excursiones y buscó recursos en otras instituciones como la Sociedad Mexicana de Cactología, pues la UNAM no contaba con suficientes fondos. Este último hecho es algo contradictorio, ya que la misma universidad le solicitaba la reedición del libro, pero no le brindaba los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, porque bueno, ya saben cómo es México. Finalmente, tras una ardua labor y con la colaboración de su colega Hernando Sánchez Mejorada, Elia terminó su mayor obra, Las Cactáceas de México, con 3 volúmenes. El primero apareció en 1978 con un total de 743 páginas. Los 2 restantes, aunque los autores lo habían entregado en 1982, aparecieron impresos en 1991, con 785 y 564 páginas respectivamente. Por todo el trabajo realizado para este proyecto, además de las investigaciones y excursiones posteriores, Elia ha sido considerada la reina de las cactáceas en México.
Sus obras abarcan alrededor de 160 publicaciones y sus aportaciones taxonómicas y florísticas sobre estas plantas son cuantiosas. Propuso alrededor de 60 descripciones taxonómicas, género, especies y variedades, 61 combinaciones nomenclaturales, 9 revisiones de géneros o grupos de especies y 27 aportaciones florísticas regionales. Múltiples especies de cactáceas han sido nombradas en su honor, por ejemplo Ariocarpus bravoanus, Opuntia helea, Opuntia bravoanus, Mamillaria annea subespecie bravoa, entre otras. En 1980, a Elia y Hernando les encargaron coordinar un proyecto sobre el estudio de la flora mesoamericana. Este abarcó gran parte de México y hasta Panamá. Nuevamente comenzaron a realizar revisión literaria, visitas a herbarios y excursiones. Viajaron al herbario de Missouri, California, Berkeley, Costa Rica y Panamá. Durante este periodo, Hernando falleció, dejando el trabajo inconcluso y dando el relevo del proyecto a otro biólogo, Salvador Arias. A este trabajo también se les unió Leia Scheinbar, no sé cómo se pronuncia, una disculpa, con quien más adelante escribiría el libro El interesante mundo de las cactáceas en 1995. El trabajo de Mesoamérica duró alrededor de 10 años, sin embargo, en 1983 la revista Cactáceas y Suculentas Mexicanas publicó una síntesis en la que se describen 26 géneros, además de 102 especies y sus hábitats. Posterior a esta publicación, Elia continuó publicando datos preliminares y notas sobre este estudio durante cada uno de los siguientes números de la revista hasta 1987. A lo largo de su destacada carrera, Elia Bravo recibió diversos premios, reconocimientos y nombramientos por sus distinguidas aportaciones, y enseguida se mencionan algunos de estos. En 1941 recibió un premio por parte de la CSSA, Cactus and Succulent Society of America, por la publicación Las Cactáceas de México de 1937. En 1973 es distinguida como socia honoraria del Club Cactus de Praga. En 1980 recibió el premio denominado Cactus de Oro, premio que había establecido la princesa Grace de Mónaco para las personas destacadas en la cactología. En 1985 recibió el título de doctora honoris causa por la UNAM. En 1989, la misma UNAM la nombró investigadora emérita. En 1991, recibió un reconocimiento por sus aportaciones a la protozoología mexicana, otorgado por la Sociedad Mexicana de Historia Natural. En 1993, se le otorgó la medalla Luz María Villarreal de Puga, por la Universidad de Guadalajara y Fundación México para la Conservación Biológica. Otra forma de brindar honor a su labor y contribución al área de la botánica, en especial al de las cactáceas, fue llamando a algunos jardines botánicos con su nombre. Es entonces que aparecieron el Jardín Botánico y Vivero de Cactáceas Elia Bravo Hollis en 1989, que se encuentra en Zapotitlán de las Salinas, Puebla, dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Fue creado con el fin de proteger las especies vegetales que ahí se localizan y habían sido explotadas desmedidamente, principalmente por extranjeros. El jardín es de carácter in situ, es decir, que las plantas nacieron ahí. Cuentan con más de 3.000 especies de plantas, de las cuales el 30% son endémicas. Otro jardín que lleva su nombre es el Jardín del Desierto Elia Bravo, en el Jardín Botánico de la UNAM en 1989, área reservada para ejemplares de zonas áridas. Aquí se encuentra la colección de cactáceas más grande del país. Las colecciones de agaváceas y crasuláceas representan entre el 60 y el 70% de todas las especies del país. Este espacio asegura que las variedades de estas plantas no desaparecerán de la naturaleza, aunque en la vida silvestre esto llegase a suceder por la recolección desmedida o por la destrucción de sus hábitats. El Jardín de Cactáceas Dra. Elia Bravo Hollis en Los Reyes Acosac, Tecámac, en el Estado de México en 1998. En 1991, la directora de teatro Jesús Rodríguez y la cantante Liliana Felipe, también amantes de las cactáceas, compusieron en su honor la canción Las Suculentas. La canción ha sido interpretada por la misma Liliana Felipe y también por Susana Zabaleta. El último reconocimiento que recibió Elia fue en el año 2000, junto con la declaración de la Barranca de Metztitlán como reserva de la biosfera, lugar donde puedes encontrar una gran variedad de flora y fauna, la mayoría endémicas de México.
Muchas de las plantas estudiadas por Elia se encuentran en este espacio. Cactus llamados órganos y otros conocidos como los viejitos, una especie en peligro de extinción, biznagas, chollas mamilarias, entre otras. En manos del entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, Elia recibió este reconocimiento por su labor en cactología. Elia Bravo se retiró del Instituto de Biología de la UNAM a los 90 años por problemas de salud. Posteriormente se dedicó a pintar paisajes de los tantos que recordaba de sus excursiones y siguió haciendo labor en defensa de las plantas por el tráfico ilegal. Pasó sus últimos años en compañía de su hermana Margarita, quien también fue bióloga centenaria y se dedicó a la helmintología. Elia Bravo Hollis murió el 26 de septiembre de 2001, días antes de cumplir 100 años. Y con eso damos por finalizada esta increíble biografía de la maestra Bravo, la maestra Elia Bravo Hollis, alguien que aportó a la ciencia mexicana muchísimo, a la biología, a la botánica, a la cactología, y pues teniendo esta biografía presente con nosotros, teniendo su historia, y como dije al principio de este episodio, teniendo presente a todas estas personas que aportaron a la ciencia, siempre podemos encontrar, digamos, información, más que nada inspiración para seguir estudiando lo que nos apasiona, sea biología, sea ciencias naturales, ciencias forestales, lo que sea. Y con esto último damos por concluido el episodio del día de hoy, un episodio dedicado a la maestra Elia Bravo Hollis. Ya saben que si les quedó alguna duda de este episodio o quieren proponer algo para enriquecer más este contenido, no duden en contactarme, @elplebe-del-bosque en Instagram o elplebe-del-bosque en Facebook. Generalmente ahí estoy contestando mensajes. Y pues nada, muchas gracias por escuchar este episodio. Como lo mencioné al principio, les leí una biografía que encontré en la publicación Mujeres, Educación y Ciencia en Latinoamérica, en el apartado que es la biografía de Elia Bravo Hollis. Aquí tenemos a sus autoras, escrito por Rocío Guadalupe Valderas Robledo y Alma Adriana Gómez Galindo, para que le den una checada porque también eran incluidas otras biografías muy interesantes. Yo fui Luis Castillo, el plebe del bosque. Nos estaremos escuchando el próximo episodio. Adiós.